El mítico de... Tú ves como si fuéramos conduciendo. Sí. A ver, resumen ahí, Borja. Espera. A ver si enciende. No enciende. No enciende. A ver, pues cómo es la historia. No la llave. Exacto. Queridos followers de Ulises, porque yo no tengo eso. Esto es una versión Versión resumen. corresponsal del garaje de Uli, Sí, ahí está. porque no nos acompañó en este viaje, porque no era una Harley, No era una Harley. y el tío está totalmente en contra de las custom japonesas. En resumen, venimos a cargar una moto, ahí van, pero tenemos un problema. Llegamos bien, pasamos la nieve, los temporales, Sí, la lluvia, sí. todo perfectamente. Llegamos aquí, aparcamos. Cargamos la moto perfecta, la atamos, calculamos la perpendicular a la línea del voltaje de la caída. Todo perfecto, perfecto, un viaje perfecto, a la 1:15, digo, arrancamos, llegamos a casa, comemos un chuletón y fuera, el día perfecto. Pero ¿qué pasa? La llave. Que en este caso la llave no es la llave de abrir las puertas, la llave de tomar por culo. Se jodió el inmovilizador y le das. Y no. va, mira. Trata de arrancarlo, Carlos, por Dios. Trata de arrancarlo. Entonces ahora Borja molestó ahí a Cristo y su madre para ver si había alguien que nos pudiera ayudar. Y está viendo un fulano de León, bueno, aquí de León, que tenga un taller, después de molestar a, no sé, a otras Pero 15 personas por lo medio. Comimos, sí, Imagino. comimos unas... Que este chaval va a vivir a ver si nos botan a man con cosas de mecánico y de electricista. supongo. Entonces, como bien sabe Ulises, que es un tío sabio, solo hay tres formas de volver con Borja. Taxi, grúa, o taxi o grúa, hay dos. Joder. No hay tres. No hay tres. La tercera era el coche, pero no va. La más inverosímil, desde luego, es que el coche funcione de vuelta. Sí, pero la culpa es de Renault, es un Exacto. Renault. Tres Exacto. cosas pasan, no compréis Renaults.